histórico, ¿no? Que la inflación de alimentos se acerca ¿a qué año? La de alimentos es más, porque es récord, pero la general a octubre del 91. Octubre de 1991. Repasemos los números históricos porque estamos en los récords, Sí. Rubén. Viene bien repasar algunos años bastante sintomáticos para la inflación argentina. Hicimos una selección porque obviamente si no la planilla es muy grande. Pero hay que tomar en cuenta esto. 102.5 es cierto, tenemos que ir a 1991. ¿Qué pasaba en 1991? Hay que tomar en cuenta. Habíamos salido de la hiperinflación y estábamos entrando en un horizonte de normalidad. Ahí lo tenés. 171,67 en 1991. Habíamos salido, pero fíjense, yo quiero que miren un segundo estos números. 1987. Empieza el problema de la inflación que se va acelerando cada vez más. Salta inmediatamente un año después a 342. La inflación no te avisa, no te da alerta. En 1989 de 342 saltamos a 3079. Vamos a hiperinflación. En el 91 baja y después en el 2002 arrancamos de nuevo. 25,87, 2019 53,55, duplicamos al 2022 94,8 y arrancamos el 2023 ya con 102,5. Digo, esta placa es una alerta casi, más que una información. La inflación se viene duplicando e insisto en algo, y acá tenemos un economista que lo puede decir mejor que yo, no hay un aviso que te digan, che, para un poquito porque mirá que se te está yendo la mano. Porque hay dos cosas. Por un lado está la oferta de dinero, ¿no? Que está creciendo a 11. El año pasado se emitieron 11 puntos del PBI. Entonces eso es lo que realmente aumenta la inflación. Más allá de cualquier tipo de especulación que se diga, y etcétera, es eso. Estamos emitiendo mucha plata. Pero además también está el problema de si nosotros nos queremos deshacer de esa plata. ¿Sí? Si cae lo que se llama la demanda de pesos. Si yo me quiero deshacer de esa plata, comprando atún, comprando distintas cosas, la velocidad de circulación de esos billetes se multiplica y por eso caemos en hiper. ¿Por qué hoy los riesgos de una hiper están bastante contenidos? Por el cepo. ¿Por qué? Porque el cepo nos obliga a estar en pesos. ¿Sí? No podemos, digo, más allá de algún consumo de dólares que pueda haber en mercados secundarios, nos obliga a estar en pesos. Entonces, eso es lo que nos contiene. Pero la realidad, y por qué siempre también vemos más allá de la inflación, el dólar blue, el dólar contado con liqui. Porque es la manera de medio de escaparse de ese cepo que nos tiene ahí y que nos dice quédate en pesos. O sea que Gabriel, que es psicólogo, yo lo digo todo el tiempo porque él es analista político, pero es psicólogo, entonces yo en su doble calidad, me parece como que, ¿entendés la cantidad de elementos que tenemos que sumar al estrés, no? Digamos, cuando uno tiene estrés e incertidumbre, lo que busca es referencia. ¿Dónde me paro para tener una estabilidad? ¿Y dónde se para el argentino? Me parece que le preguntamos a alguien de 10 años y a alguien de 80 y nos va a decir lo mismo. Nos paramos en el dólar, en la referencia única. Entonces, dejarlo de lado, menospreciarlo, sentir que en realidad no debe ser, o el deber ser en este caso, importa poco. Acá lo que te da es la estabilidad que es cultural. Para tomar decisiones. Claro, es cultural. En realidad cultural es la inflación en Argentina. ¿Quién dice que es cultural? El gobierno actual te dice, o muchos que buscan culpables afuera, dicen, es un problema cultural de los argentinos. No, todos los seres humanos tratamos eso, de reducir incertidumbre. Exacto. En Argentina nos enseñaron que la inflación es muy alta. Si la inflación es muy alta, tengo que tratar de cubrirme. Pero eso lo haría cualquiera, lo haría un sueco. El tema es que no tienen inflación, por eso no lo hacen. Ahora, ¿cómo se cubre la gente en estos momentos? El salario demora en actualizarse si es que tienen la suerte de tener salario en blanco. ¿Cómo se cubre la gente ahora? ¿Cómo se va a cubrir además? Porque es un número muy grande, 8,9 en alimentos. Febrero, ni hablar lo que estamos viviendo ahora. Es muy alto y por eso es lo que vos decías, el salario en blanco o el año pasado le pegó, o sea, le empató a la inflación, ¿no? El salario en blanco. Pero trabajadores en blanco en la Argentina, en el sector privado, es 1/3. El resto son informales o cuentapropistas. Esos vienen perdiendo contra la inflación terriblemente. Entonces, también lo que decían, ¿por qué hay empleo en Argentina? ¿Por qué el año pasado creció el empleo y el gobierno lo da como un logro? En realidad no es que crece el empleo, crecen las changas para tratar de cubrir ingresos de la familia que se ven golpeados todo el tiempo con este 100%. O sea que nosotros, que pareciera que somos los comunicadores de las malas noticias, tenemos que contar la verdad, porque lo que nos cuentan es otra cosa. No es que creció el empleo, crecieron las changas. Bueno, no es que hay una guerra contra la inflación. No hay guerra porque les es funcional, digamos. Hay que repetirlo y contar. Está Karina Banfi con nosotros, que en realidad, les cuento, vino porque ayer estuvimos viendo
una de estas discusiones tremendas que hay en la Comisión de Juicio Político, donde quieren que germine la idea del presidente y de todo el Frente de Todos de enjuiciar a los jueces de la Corte. Y la verdad es que se dan momentos muy, muy tensos. Pero bueno, estamos hablando de la inflación hoy y estamos otra vez tratando de explicarle a la gente o de escuchar a la gente, Karina. No, sí, bueno, primero, feliz cumpleaños y buenas tardes. Pero me parece que es un tema trascendente en la vida de cada uno, ¿no? Ayer tuvimos un golpe. No es que 6.6 no pasa nada. Hay gente que le alcanza menos la plata para ir al supermercado, no para llegar a fin de mes. Ella lo que tiene que elegir si compra una cosa o compra la otra. ¿A quién le da de comer en su grupo familiar? Estas son las realidades que están viviendo hoy los argentinos, especialmente aquellos que están más golpeados por la inflación, que son los grupos más vulnerables, los pobres en la Argentina y aquellos que ni se imaginan la posibilidad de comprar $1, ¿no? Entonces, esa esperanza, ese estrés que recién estaban comentando, además le agregás una inestabilidad institucional, le agregás toda una crisis alrededor de las peleas que vemos permanentemente en la política, en vez de estar resolviendo cuál es el plan económico, cuál fue el mensaje que dio ayer el ministro Massa, teniendo en cuenta que la proyección es que siga aumentando en marzo este indicador de la inflación. Realmente es importante lo que acaba de decir, muy importante. Porque Massa está en un carril y la realidad está en otro carril, ¿verdad? No sé por qué se llama silencio. Yo no sé por qué, digo, no voy a hablar del Quizás no tiene más presidente nada que porque decir. tuvo una convalecencia, pero acá hay un ministro de Economía que ayer tendría que haber dado explicaciones. María Laura, ahí o la vocera, perdón, ¿alguien escuchó a la vocera decir algo hoy, esta mañana? Bueno, explicaciones sobre el número que dio el INDEC, decís. Exacto. Necesitamos saber cómo lo van a mejorar, cómo lo van a reparar, cómo lo arreglan inmediatamente. Están pateando la pelota para adelante, saben que van a perder las elecciones y están buscando que nosotros tengamos que el primer acto de gobierno desarmar esta bomba. Ustedes recién lo decían, las democracias en el mundo han resuelto el problema inflacionario. Hoy yo veía un mapa en el programa, creo que era de Novarecio esta mañana, punto rojo, Venezuela y Argentina. El resto del mundo, señores, van administrando los procesos de inflación, de deflación, y eso hace que el valor de tu moneda, el esfuerzo que haces todos los días para ir a laburar, realmente te rinda. Es lo que no pasa en Argentina y es lo primero que tenemos que resolver. Milagros quiere hablar sobre esta cuestión. Sí, porque hay algo importante. Muchas veces preguntan a la oposición cuál es el plan, pero la realidad es que todavía faltan varios meses de gobierno. Entonces, primero hay que pedirle respuesta a quién está gobernando, más allá del plano obviamente a futuro. Y otra cosa que dijo Carlos, que es una democracia inmadura. Y yo creo que somos la clase dirigente muy inmaduros, porque no ponemos sobre la mesa la realidad y que no es solamente la inflación, es la causa de la inflación. Milagros, ¿cómo hacemos para que el gobierno haga algo con la inflación? Cuando vos decís hay que discutirle y pedirle, nosotros escuchamos a la oposición porque por lo menos nos podrán dar alguna idea de lo que van a hacer. Ahora no hay interlocutores para que le podamos decir cómo seguimos, porque nos contestan que está todo bien, que hay colas en los supermercados, que el país crece, que crece el empleo, nos contestan como en otro mundo. Pero hablan con las medidas y, por ejemplo, la moratoria previsional que se votó la semana pasada en el gobierno y que ayer ya se promulgó, lo que te está dando es una señal de que el déficit va a seguir aumentando. Y que el déficit siga aumentando es más inflación. Digo, que se haga un canje de deuda, más allá de los tecnicismos que no quiero aburrir, pero que esto se patee, el problema no solamente se patea, se agranda el problema. Porque es como pagar el mínimo de la tarjeta. Vos cuando pagás el mínimo, ¿sí? No es solamente que decís, lo pago el mes que viene, sino que el mes que viene va a ser con intereses. Entonces agrandaste el problema. Y eso están haciendo, eso es más inflación futura. Hay más inflación futura, ya lo venimos diciendo. Sí, hay más inflación futura. Yo me gustaría unir tres cosas que se dijeron aquí. A ver. Y es, en primer lugar, el gobierno está actuando como si estuviera en medio de un estado de bienestar al que le sobran recursos y garantiza y amplía derechos todos los días. Y Argentina está en el opuesto total de esto. Tiene que privilegiar el ingreso para distribuirlo en los que le están pasando peor y no garantizar más derechos
que la frase de Evita la posterguen y la dejen un poquitito al lado porque no lo podemos financiar. No va a cambiar eso. No va a cambiar porque están en campaña. No podemos además. tener ilusión. No podemos tener nosotros. ilusión porque eso no va a cambiar. En segundo punto, algo que dijo Gabriel y que me parece que Karina lo mencionó también. Acá está la demanda normal, que no va a cambiar tampoco, del que quiere cobrar un salario, pero después, enfrente, está quien tiene que administrar una nómina salarial con un incremento de 102.5% anual. Es racionalmente imposible hacerlo. Nadie puede manejar una nómina salarial y mantener la paz adentro de su estructura productiva o adentro del sistema social cuando tenés más de 100% de inflación mensual. El sueldo que vos arreglás en marzo es una crisis que te arma el mismo trabajador al que se lo subiste en febrero. Pero no hay nadie además, no podés pedirle en a tu febrero o en empleador marzo. cada mes que te aumente. ¿Entendés? Estás siempre perdiendo. Pero es que no, al trabajador no le queda... Acá viene la crisis. Al trabajador no le queda otra cosa. No, y ahí viene yo debo entender incluso acá que a los sindicalistas no le queda otra cosa que hacerlo. Y le viene el conflicto de la cadena de pago, que cuando el empresario Claro. se da vuelta y dice quiero cobrar 102% más, la otra, la empresa, su cliente, no le valida 102% por inflación Vos estás directa. buscando cómo se alimenta esto. De Bueno, inflación limita todas las decisiones económicas de todos, de los consumidores, de los productores, de los que quieren invertir, de todos. Nos complica, digo, y por eso también la economía argentina no crece hace 10 años. No están por caminos separados que tengamos recesión y que tengamos estos niveles de inflación. Tenemos estos niveles de inflación que son consecuencia de un déficit fiscal crónico, no son la causa, pero además eso lo que te genera entonces es que, de nuevo, no invierto, no puedo contratar, porque ¿cómo voy a decidir yo hoy contratar a alguien, ¿no? En este nivel de incertidumbre? Si no puedo tomar la decisión de si la semana que viene puedo ir al cine o no. Como Y es algo que los consumidor. gobiernos sistemáticamente, sobre todo, han sistemáticamente olvidado, dejando de lado con un modo de imprudencia realmente increíble. O sea, declararle la guerra a la inflación con un proceso que lleva tantos años, suena cuanto menos imprudente. Digo, tener esa expectativa o generar esa expectativa de que iban a ir por todo y le iban a poder bajar. Me parece que hay que tener mucha más prudencia al momento de comunicar y establecer cuáles son los objetivos. A los puntos que decía Rubén, sumar el tema electoral, que él lo dijo de manera tangencial, pero lo electoral es clave en este capítulo porque cualquier solución que quiera aplicar el gobierno, primero tienen que tener confianza, algo que hoy no la tienen dentro del predio frente de todos, donde no tienen en claro qué medidas aplicar. Y segundo, que toda medida es antielectoral, por decirlo de alguna manera. La medida de estabilización atenta contra sus chances. A ver, quiero sumar algo más. Electoral. Quiero sumar algo más, porque Karina está acá por la Comisión de Juicio Político, o sea que además se está perdiendo el tiempo, porque sabemos perfectamente, Karina, que no se va a enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema porque no tienen el número en el recinto. Sin embargo, vos estás perdiendo el tiempo todos los días, todas las veces que vas a la comisión. Ayer estuvimos 8 horas escuchando, la verdad, un proceso que a mí me preocupa mucho porque creo que no le estamos poniendo el foco necesario. Efectivamente ellos tienen el número para dictaminar, no tienen el número para llevarlo al recinto, esa es una diferencia importante, pero están creando un escenario. Ellos están creando un escenario. ¿Qué pasa? Cuando ellos logren este dictamen dura 3 años. Por lo tanto, en la próxima gestión, nosotros vamos a tener un corset en donde ellos van a poder sacar, si consiguen el número, o nosotros no tenemos la suficiente fuerza en los bloques, es muy técnico esto, pero es decir, el número para resistir que haya una embestida contra la Corte Suprema de Justicia, lo van a poder hacer en cualquier momento el año que viene, o el próximo, que va a ser el periodo de gobierno del próximo administrador. O sea, vos decís que esto sigue. Esto lo están armando, María Laura. Esto es un armado que está bien pensado, que está diseñado, que el director es Moró y Tailade, y en donde utilizan todo un esquema que te va a llevar y que va a llevar a una nulidad porque utilizan hackeo de teléfonos celulares y conversaciones entre funcionarios y periodistas y entre funcionarios de la justicia. Hay un apriete y una, les diría, extorsión al sistema de interrogación. Realmente es inquisitorio las cosas que tenemos que ver. A ver si podemos ver alguna, porque ayer Y mostramos nosotros tenemos alguna que y estar ustedes se ahí, María enojaron Laura, mucho. porque tenemos que evitar que dejen que destruyan las instituciones. El juicio político es una institución que existe
en la Constitución y que es necesaria quizás en algún momento usarla. No es este el caso. A ver, con Gaby, ayúdame. Ayer escuchamos justamente lo que estaba sucediendo en la Comisión de Juicio Político. Les cuento que ella, hoy tuviste, ¿no? Comisión a la mañana. Hoy fuiste. De comercio, de otra de cosa. Comercio. Y ayer la Comisión de Juicio Político. Exacto. Y todos los martes la Comisión de Juicio Político. Exacto. Digo, ellos están trabajando para algo que, dice Karina, en el futuro lo siguen organizando, no lo van a soltar. Ayer escuchamos aquí en el programa el momento en que, por ejemplo, les hacen preguntas a los funcionarios judiciales y le dicen, ustedes tienen grupos de WhatsApp, ¿verdad? A partir de la pandemia. Lo están llevando a hablar de una confabulación. Y porque todo quieren llevarlo a los mensajes de WhatsApp entre el vocero de Rosati y un ministro, el ministro de Seguridad, Alessandro, de la Ciudad de Buenos Aires, para intentar desde ahí hablar de un nexo político entre la Corte y el poder político. Ese es su objetivo y entonces a todos aquellos que aparecen mencionados en esos chats buscan involucrarlos con eso y se olvidan de la discusión original de por qué están avanzando supuestamente contra la Corte Suprema. Pero nos impresionaba con Gaby, con Rubén y los que hacemos el programa de cómo ellos de una manera casi artera, porque no es que dice, bueno, a ver, ustedes chatearon con tal, no. A partir de la pandemia todos organizamos distintos grupos, ¿no? De grupos de WhatsApp, de ¿Y quiénes Telegram. estaban en ese grupo? Como si estuviera hablando de chicos de colegio, ¿no? Que Sí, no sí. se pueden ver y que arman un A un grupo. funcionario directamente le preguntaron quiénes están formando parte del grupo de Telegram y dijo, y los del trabajo. Los del trabajo lo vimos ayer, ¿no? O sea, Hay gente que es citada que no sabe para qué va, como fue el caso de un administrador, un funcionario de la justicia, que en realidad fue invitado o citado, mejor dicho, por el parentesco que tiene con otras personas que efectivamente ellos quieren implicar, como explicaba recién Silvia. señores, mientras todo esto pasa y muchos diputados pierden el tiempo y muchos de nosotros perdemos el tiempo, perdemos mucho el tiempo con la inflación. Esto, como es un tema menor, no lo solemos tratar, porque perder el tiempo es lo que menos nos importa, cuando en realidad lo que queremos es comprar las cosas para comer rico, para comer bien, para tener toda nuestra familia bien alimentada, pero perdemos el tiempo. Resulta que ahora Diego Lewen está en un kiosco. En el kiosco no se puede comprar nada. Diego, contame los precios más altos, lo que más te impresiona y qué dice el kiosquero. Mira, antes de hablar con Belén, que ya tiene el retorno puesto, a mí hay muchas cosas que me sorprenden, pero por ejemplo, un agua saborizada, ¿sí? Como una de estas, 240 pesos, que si no me equivoco, tiene medio litro. Un agua común, 220 pesos de medio litro. Una bebida energética de medio litro, 500 pesos. Una gaseosa primera marca de medio litro, 300 pesos. Un alfajor, 270 pesos. Belén, vos que sos la dueña del kiosco, estás todos los días acá. ¿Qué es lo que más aumentó? Un montón. Ahora en este momento los cigarrillos aumentaron, hará 2-3 semanas, el 14%, tremendo. Hay una banda de quejas de toda la gente. Hay gente que no entiende y que se suma y otra que lo putea a uno como si nosotros tendríamos la culpa de los aumentos. Claro. Después Coca, todo el tiempo aumenta, Arcor, todo aumenta y aumenta mucho, mucho. ¿Te vienen a pagar con tarjeta de crédito en un kiosco? Sí, total, vienen con tarjeta, con débito, con todo y la realidad es que nosotros no aceptamos más que Mercado Pago, pero sí, todo el tiempo. ¿Algo que te haya sorprendido o algo que hayas dejado de traer al kiosco porque no se vendía, porque era muy caro? Mira, por suerte no dejamos de traer nada. Sí traemos capaz para probar como menos cantidad de cosas, a ver qué onda, si se mueve o no, pero por suerte dejar de traer, no. Cigarrillos decís que aumentaron mucho. ¿Viene la gente y te pide cigarrillos por unidad? Sí, todo el tiempo me piden de a un cigarrillo. Nosotros no vendemos así, pero sí, todo el tiempo. Sí, de hecho las marcas más baratas también han aumentado y también hay quejas. Sí. Por ejemplo, acá también María Laura, a Sí, ver si hay- Belén nos acompaña. Vimos Acá un también cartel, hay bizcochos. Mirá, Pará, vimos un Sí, cartel decime. recién, a ver si lo podemos volver a ver, ¿no? Que no venden hielo ni cigarrillo suelto. Viste que yo te contaba y hablábamos con la fiambrera, con Graciela, a ver, esto de que venden la naranja por unidad. Hay mucha gente que está pidiendo los cigarrillos por unidad, nos dijo Belén. Eso es un datazo. Hay dos datazos, ¿no? La gente que tiene tarjeta y compra en el kiosco o intenta comprar con tarjeta de crédito y los que van a buscar de a un cigarrillo. Sí, obvio, es que
tenés cigarrillos que los más caros están 730 pesos. De los cigarrillos, es una barbaridad. Y si lo tenés que vender por unidad, los tenés que vender a 30, 40 pesos cada cigarrillo para poder llegar al porcentaje que te deja lo otro. Y es un montón también. Claro. Así que preferimos los cigarrillos sueltos, no, pero sí, hay un montón de gente que viene con tarjeta de crédito. Sí. Y hay un montón de gente que también se queja, se vive quejando. Y sí, Sí. y sí. Y con alguien se la tienen que agarrar. Milagros, Sí, que está con nosotros, Milagros Gismonti, quiere agregar algo más. Sí, que esto se ve en el kiosco, que en general uno sabe los precios. Imagínense cuánto se pueden llegar a enojar con el que le quiere vender un juego, no sé, de sábanas, ¿no? Digo, ella por lo menos está en un kiosco donde nosotros vamos sabiendo cuándo está el alfajor. Pero lo cierto que esto que también decía, que está aumentando, y los aumentos van a seguir viniendo, porque, de nuevo, no es solamente de un producto o de una marca, es un tema macroeconómico. Sí. Esto va a seguir disparándose y hay que convivir con esto y agarrémonos. Perdón, discúlpame, aguantame un cachitito, Belén.